Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos un programa especial, muy especial, porque vamos a hablar de alguien del que usted, amigo telespectador, ha escuchado mucho. Otros tuvimos la honra de conocerlo, de tratarlo, y justamente el pasado jueves 9, pues se presentó en el Teatro Nacional una magnífica obra de René Fortunato titulado Camaño. Nosotros creemos que todo el pueblo dominicano debe ver esta obra, debe ir a ver esta obra, Camaño, de la autoría de ese gran cineasta dominicano como lo es René Fortunato. No cabía una sola persona más en el Teatro Nacional. Era un cupo total que había allí. Nosotros nos sentimos mayúsculamente satisfechos en poder asistir y poder apreciar realmente la vida y la obra del coronel de Abril, del patriota, del héroe nacional Francisco Alberto Camaño Deñó. De manera que los invitamos para que asistan a los distintos cines donde se va a presentar esta obra. Eran todos los que estábamos allí simpatizantes de Camaño, y no había un solo de los asistentes que no hablara bien de la magnífica obra. Hoy tenemos aquella entrevista que quedó inconclusa con el hijo mayor de Francisco Alberto Camaño Deñó. Pasaremos en unos segundos hablar con él después de la pausa. Reiteramos una vez más que invitamos a los amigos telespectadores para que también escuchen las dos cartas que nos envió Camaño desde Londres, estando allí. De manera que justamente porque se conmemora el 50 aniversario de su asesinato, de su criminal asesinato por personas que no tenían calidad como para matar, asesinar a un hombre de la categoría de Francisco Alberto Camaño Deñó, que hizo él lo que no hicieron todos juntos cuando el país fue intervenido por tropas extranjeras. Defendió no solamente la patria, sino la dignidad de todos los dominicanos, de los que vivíamos en ese momento y de los que nacieron después de los acontecimientos de abril de 1965. Camaño sigue en el corazón de todos los dominicanos, y todo aquel que vea el documental de René Fortunato pues va a apreciar más cuál fue la obra patriótica de Francisco Alberto Camaño Deñó, el héroe nacional, el hombre de abril. Nos honra con su presencia Alberto Camaño Acevedo, con quien vamos a conversar a partir de estos momentos. Quisiéramos primero que usted retomara el punto donde quedamos el pasado domingo, sobre la vida de Francisco Alberto Camaño Deñó. ¿Cómo usted se siente como hijo mayor de Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe nacional, a la altura de un Luperón, a la altura de los grandes héroes nacionales? ¿Cómo usted se siente? Muy buenos días. Y buenas noches. Y buenas noches, sí. Sobre todo, agradecerte siempre la oportunidad que me da. Por favor, programa. No me agradezca nada. Pero esa es nuestra obligación por lo que hizo Camaño y por nuestra amistad con Francisco Alberto Camaño Deñó. Como quedará probado cuando ustedes escuchen las dos cartas que él nos envió desde Londres. Sí, yo estuve averiguando eso con mi tía, me dijo que sí, que ciertamente ustedes tenían una relación de amistad bien fuerte, bien estrecha, que por eso es que está ese epistolario entre ustedes, que yo estoy ansioso después de conocer, porque con perdón de la inmodestia, voy a hablar en primera persona. Tal vez seamos nosotros de los pocos que Camaño le escribió desde Londres. Sí, eso es cierto. De los pocos que Camaño le escribió desde Londres. De manera que... Eso dice mucho de la confianza en que había entre ustedes. Sí. No puedo decir lo que me dijo antes de partir, sino por razones muy especiales. Sí. Bueno, pues sí, como tú me preguntabas, ¿verdad? Yo me siento orgulloso de ser hijo de quien soy.
no tanto por lo que él hizo como por la patria, sino también porque lo que fue con él como padre, conmigo, que lo pude disfrutar por lo menos hasta los 16 años. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Entonces es un privilegio, sí, es un privilegio. Y hablar de estos acontecimientos y de los hechos que sucedieron, pues siempre a mí me llena de orgullo y de razón, ¿no? El desprendimiento total que tuvo para dedicarle casi toda su vida, desde que explotó la cuestión de abril del 65 hasta febrero del 73. ¿Cómo se siente un hijo de Camaño después de ver el documental de anoche, del jueves en la noche, que presentaba René Fortunato en el Teatro Nacional, con esa sala repleta de dominicanos? No cabía ni siquiera la respiración. ¿Sabes qué? Ver lleno el Teatro Nacional fue el reflejo de que realmente Camaño vive. Camaño vive. Que Camaño vive en el corazón, en las mentes, en el cerebro de los dominicanos. Sí, sí. Verlo así, ver que, como decías hace un momento, que todo el mundo que estaba ahí opinaba favorablemente, que todo el mundo reconocía el hecho histórico, reconocía el valor personal y la entrega que él tenía, el amor que tenía por este pueblo, que lo llevó a hacer lo que hizo, sobre todo en el año 73. Queremos reiterar una vez más la invitación para que asistan a los cines donde se esté presentando este documental, magnífico documental de la vida y obra de Francisco Alberto Camaño Deñó, que tuvo bien realizar René Fortunato. Creo que va, tanto aquí en la capital como en el interior, se va a estar presentando próximamente. En el caso específico, ¿cuántos son ustedes, hermanos de padre y madre? El padre y madre somos 3. Son 3. Sí. Hay una hembra, ¿verdad? Una hembra, Paola, acá. Y 2 varones. Y no, o sea, 3 yo. 3. Sí. 3 varones. 2 varones y una hembra, de padre y madre. De padre y madre. Sí. En el caso específico de cuando ustedes se enteraron de que habían asesinado a Camaño, el héroe nacional, el patriota Francisco Alberto Camaño Deñó, ¿cuál fue la reacción de ustedes como hijos al saber que habían perdido al padre y no a cualquier padre? ¿Sabe que esa es...? Tenía ya 16 años usted. Sí, pero te voy a contar un pedacito porque cuando ya él estaba desarrollándose la guerrilla, en la casa... ¿En los preparativos? No, ya él estaba aquí, sí. O sea, ya él estaba aquí, pero a nosotros allá nos pusieron un transmisor, o sea, un receptor de radio, para que pudiéramos tener comunicación directa con las radios dominicanas. O sea, ¿allá donde? ¿En Cuba? En Cuba, sí, en la casa. Okay. Nos pusieron un aparato que captaba las señales de radio de República Dominicana. Y nosotros nos enteramos el día 17 que él, o sea, yo mismo que me había puesto mis audífonos para chequear eso, pues me enteré de la muerte. Fue un momento trágico, un momento muy fuerte, porque por las noticias que daba la radio dominicana, a mí no me quedó la menor duda de que era verdad, que hasta ese momento era que lo habían capturado. No sabíamos exactamente que ya estaba muerto. Eso lo supimos como el 18 o el 19 de febrero. Fue muy duro, porque lo oí directamente de la radio dominicana, se lo comenté a mi mamá, ya tenía mis lágrimas en los ojos, ya me sentía con la voz muy compungida. Mi hermano que estaba ahí también le pasó lo mismo. Mi hermana era muy chiquitica para entender lo que pasaba, pero mi mamá también se rompió. O sea, inmediatamente también nos abrazamos y sabíamos que lo habíamos perdido. Bueno, nosotros tuvimos la honra nosotros de recibir en nuestra oficina de la Sánchez en ese momento a los padres de Camaño, que fueron a vernos porque ellos sabían de la relación nuestra con Francisco Alberto Camaño Deñó por las cartas que recibíamos, y fueron a vernos el día 5, el día 6, tal vez, algo así, no recuerdo exactamente, de febrero, para ver si teníamos algún dato, si había algún tipo de comunicación con Camaño y nosotros, y yo dije que no,
y ver una madre llorando, como lloró la madre de Camaño en presencia nuestra, y que fue abrazado por don Fausto Camaño, yo me quedé prácticamente con un nudo en la garganta. He dicho varias veces que he llorado a tres hombres he llorado: a Manolo Tavares Justo, a Francisco Alberto Camaño Deñó y a Marco Veloz, mi padre. Mi padre porque mi padre era mi padre, y los otros dos porque eran dos héroes nacionales, que sabíamos nosotros que estaban buscando lo mejor para el pueblo dominicano, pero que por cosas del destino y por desgobiernos que hemos tenido en República Dominicana, pues realmente, como el caso de Manolo Tavares Justo, que fue brutalmente engañado, y la muerte de Camaño. Y lamentablemente, o más que lamentablemente, se da un caso muy excepcional, y es que ninguno de los que asesinaron a Camaño ni vive y nadie se recuerda de ellos. Es decir, que de quien el pueblo se recuerda es de quien ellos asesinaron, de Francisco Alberto Camaño Deñó. ¿Qué pasa? Que Camaño vive todavía. El hecho de lo que vimos el jueves pasado en el Teatro Nacional nos demuestra a nosotros que Camaño está por encima de la mayoría de aquellos que se llaman ser patriotas, de aquellos que dicen que defienden la patria. La patria se defiende de muchas maneras, y una de ellas es hacer lo que hizo Francisco Alberto Camaño Deñó. Entonces, pausamos. Continuamos, amigos, con esta importantísima comparecencia histórica para nosotros, tener la presencia en El Pueblo Cuestiona del hijo mayor de Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe de abril, héroe de la patria. Ustedes están conscientes de la responsabilidad que tienen ustedes ante la historia, ¿verdad que sí? Exacto, sí. Que no pueden fallarle al pueblo dominicano. Escúcheme que le diga esto porque muchas veces hay hijos que se desvían de el accionar, en principio, de sus progenitores. Sin embargo, en el caso de ustedes, llevan una gran responsabilidad, es no fallarle al pueblo dominicano. Que nadie se atreva a decir, pero mira, el hijo de Camaño, pero mira, la hija de Camaño. O sea, que ustedes tienen una gran responsabilidad mientras vivan ustedes. ¿Qué le pareció la obra de René Fortunato y cómo estaba el Teatro Nacional? Sí, realmente fue muy impresionante. René y yo tenemos una relación de amistad muy estrecha. Él nos entrevistó, por supuesto, a mí, a mi hermano, a varios familiares para buscar las informaciones del hecho. Ahí como un aspecto singular que tiene el documental, que es que cuando narra cómo fue que salimos de España para ir a Cuba, todo ese recorrido que se hizo por Europa, eso fue, ¿Salieron de España? Sí, de España. Estábamos viviendo en España, en Valencia, sí. Cuando salimos de allí a Barcelona, Roma, Zagreb, Praga, Moscú, Argel, Bahamas, La Habana. ¡Wow! Ese recorrido grande, yo se lo contaba a él en detalle y decía, pero esto es obra de otra cosa. Hay que hacer obra de otro documental. Porque eso fue en un tiempo bastante largo y además tiene sus anécdotas y sus cosas muy singulares en todo ese trayecto. Porque no es que fuera viajar así simplemente. Claro. Había que estar escondidos en casas especiales y cosas así. Además era con la institución de la seguridad del Estado cubano que nos acompañó en todo ese viaje. ¿Saben ustedes a ciencia cierta de que Camaño fue a Cuba, pero que fue tal vez o sin tal vez engañado por un doble agente? Bueno, en las investigaciones que se hicieron en eso, uno de los agentes cubanos después desertó. Y nosotros pensamos que si una persona deserta de un organismo de seguridad, siempre entra en contacto con los organismos de seguridad del enemigo. Y eso suponemos nosotros que dio al traste de una vez con que se supiera claramente que él estaba en Cuba. Eso ya no era un secreto. Bueno, porque siempre se ha dicho que era un doble agente, tanto de la CIA como del gobierno cubano. De los dos. Sí, generalmente es así, dos son dobles agentes, esos personajes. ¿Qué
¿cuál será la forma de pensar de una persona que sea capaz de traicionar? Porque traicionó a Camaño, ese agente. ¿Cómo estará? Si estará vivo, si habrá muerto. Y esa persona supongo que se quedó en los Estados Unidos bajo la protección del gobierno norteamericano. De la CIA sobre todo. De la CIA sobre todo, sí. Porque después eso también, como pasa con todos los traidores, pasa al olvido. Claro. Nadie se va a acordar. Puede ser utilizado, pasa al olvido. Pasa al olvido. Que ni los mismos a quien les sirven confían en él. No. En gobiernos más estrictos con el sistema de espionaje, les cuesta la vida. Pero ni Cuba, ni bueno, los Estados Unidos sí, y también el gobierno dominicano. O sea, ¿tuvieron ustedes contacto por casualidad estando en Cuba con Fidel Castro? O sea, yo no lo conocí personalmente, mi mamá sí, mi hermana sí. Pero yo no tuve el privilegio de conocerle personalmente, ni mi hermano. No tuvo el privilegio. ¿Ustedes vivían en la misma Habana? Sí. Okay. Hay muchas cosas sobre Camaño y su regreso a América, sobre todo su llegada a Cuba, porque además parece ser que los organismos dominicanos pues, fueron informados además por la misma CIA, que Camaño estaba en Cuba. Por eso todo el mundo pues estaba a la expectativa de que si estaba en Cuba, estaba cerca ya de República Dominicana y de que podía estar preparando algo hacia República Dominicana. Eso le dio la oportunidad también a los organismos investigativos de República Dominicana de que tendrían de frente en cualquier momento a Francisco Alberto Camaño Deñó. Que fueron unos cobardes todos, aunque cumplían órdenes, pero fueron unos cobardes todos porque debieron haber sabido que estaban frente al hombre, un hombre 1000 veces más grande que los que lo fusilaron. 1000 veces más grande que los que lo fusilaron. Nadie se acuerda de aquello que le dispararon a Camaño. Nadie, absolutamente nadie se acuerda ya de quiénes fueron los que dieron la orden para matarlo, para asesinarlo. Sin embargo, Camaño vivirá por toda una eternidad. Y se ganó esa gloria en abril de 1965. Los que tuvimos la honra de tratarlo, de conocerlo de cerca, en el caso nuestro, que siempre, no siempre, pero muy a menudo él iba a la cabina donde estábamos nosotros, ya que nuestro horario en Radio Constitucionalista era de 10 a 12 de la noche, porque nosotros dormíamos en el cuarto piso del Copelo, y de 6 a 8 de la mañana. Y muchas veces llegaba Camaño, se sentaba con nosotros ahí. Que de hecho pasó algo que yo debo contárselo a usted y al pueblo dominicano. Una noche estamos transmitiendo y llega Camaño con el fusil, siempre sudado, como me dice que le abrió el micrófono. Radamés, Grullón y Arcilio Veloz éramos los responsables de ese horario. Y naturalmente, como lo vi así tan exaltado, yo le dije, presidente, pero recuerde que usted ordenó a Franklin Domínguez, que está vivo Franklin Domínguez, de lo que voy a decir. Usted le ordenó a Franklin Domínguez que hiciera un memorando para que nadie, absolutamente nadie, aunque fuera usted, pudiera hablar sin la autorización de Franklin Domínguez. Eso era para evitar que cualquiera de los políticos fuera a querer hablar, y todo tenía que pasar por mano de Franklin Domínguez. Él leyó lo que publicó Franklin Domínguez, o sea, el memorando, y dijo, es verdad, tú tienes razón. Y ahí se calmó. Pero él quería que yo le abriera el micrófono para él dirigirse al país y decir lo que estaban haciendo algunos constitucionalistas en el Hotel Presidente frente al Parque Independencia, donde él llegó y lo encontró bailando, se dice que algunos desnudos, en fin. De manera que eso también me tocó a mí en ese momento. Y hay testigo de eso, está Franklin Domínguez vivo. No me gusta hablar de nada de la historia si no hay un testigo vivo, porque muchas personas aquí en nuestro país se hacen pasar por héroes porque supo. Nosotros pues en eso nos cuidamos mucho. Vamos a continuar con el caso suyo como hijo mayor. Usted,
¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su compromiso con la memoria de Francisco Alberto Camaño Deñó? Pues bien, te digo, ya yo estoy pensionado, yo estuve trabajando en el servicio exterior hasta el año 2021. Entonces, ahora que dispongo de más tiempo, pues me he dedicado sobre todo a trabajar, ayudado por varios compañeros, entre ellos nuestro amigo Juan Pablo Ortega, que para revivir, llevar y conmemorar todos estos acontecimientos, con haciendo una jornada de recordación desde el día 2 de febrero hasta el 16, pero extensiva a todo el mes de febrero. Pues la idea es que llevar esto también al interior. Y la coincidencia que febrero es el mes de la patria. Sí, también. Pero coincide también con el patriota. Estamos hablando de la patria. La pregunta nuestra es, ¿y no sería conveniente que ustedes buscaran por los medios a su alcance de dar charlas en los colegios, en las escuelas públicas, en los sindicatos, en fin, para llevar a conocimiento de los dominicanos que hoy estudian, los jóvenes, quién fue Francisco Alberto Camaño Deñó? Por supuesto. O sea, el pasado día dimos una conferencia en la universidad. Ok. ¿En la universidad? En la Universidad de La Habana y en el Paraninfo de La Habana. De Economía. En la Universidad de Santo Domingo. Sí, en Santo Domingo, sí, la UAS, aquí en la universidad. Ah, perdón, te dije la Universidad de La Habana, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y eso mismo lo vamos a llevar a las provincias. O sea, tenemos la idea de esa. También tenemos un panel que se va a celebrar el día 15 para verlas con ciertos personajes de envergadura que van a narrar qué pasó 50 años después. O sea, nos van a contar que eso es qué significó la revolución después de eso. Yo había hecho comentarios en otros momentos en que lo importante de todos estos acontecimientos es que dentro de la imperfecta democracia que nosotros tenemos en el país, pues hemos logrado que ya no hayan presos políticos, que no haya una persecución contra los medios, contra la voz de las personas, contra la oposición, digamos. O sea, aquí hay una libertad de expresión que yo creo que hasta excesiva es. Hay demasiado libertinaje por la cantidad de cosas, sobre todo en los medios ahora modernos de las redes sociales. Las redes sociales. Nosotros le podríamos sugerir a ustedes que entren en contacto con el Congreso Nacional, Senado de la República, Cámara de Diputados, y se ofrezcan a dar charlas en el interior sobre la vida y obra de Francisco Alberto Camaño Deñó. Y lo hago de una manera muy preocupada, porque nosotros en nuestra oficina del Colegio de Periodistas recibimos jóvenes que van a hablar con nosotros, que estudian comunicación, y cuando le hablo que saben ellos de la historia, ni siquiera me voy a los trinitarios, ni hablar. La historia es reciente, de Camaño, de Manolo Tavares Justo, en fin, no saben absolutamente nada. Absolutamente nada. De 100 jóvenes dominicanos, y lo voy a decir con mucha pena, de 100 jóvenes dominicanos, 95 ignoran en su totalidad quiénes fueron Manolo Tavares Justo, que murió asesinado también, y Francisco Alberto Camaño Deñó, y sus compañeros. Cosa de la vida. Manolo Tavares Justo fue asesinado junto a sus compañeros. Y Francisco Alberto Camaño Deñó fue asesinado junto a sus compañeros. Coincidencia de la vida, ¿verdad que sí? Y entonces ustedes tienen la responsabilidad de llevar al conocimiento de la juventud de hoy quién fue Camaño. ¿Quién fue Camaño? Porque de lo contrario, llegará un momento en que, bueno, ya no hemos ido lo que conocimos la obra de Camaño, lo que tratamos a Camaño, la generación o los jóvenes de esa época del 65, y no habrá nadie quien le hable de Camaño. Lo que se ha escrito tal vez, y parece que la juventud, no toda la juventud. Hay un segmento de la juventud que sí estudia la historia, pero hay otro que no le importa. Hay otro que está en otros menesteres, que no es estudiar la historia. Y nosotros decimos, ¿qué sería de nuestro país si no hubiésemos, no se hubiese publicado y estudiado toda la
la historia de los trinitarios, la historia de Luperón, es decir, la historia de lo que nos dieron la libertad aquel 27 de febrero del año 1844. Y por qué no decirlo también, el caso de los restauradores con Luperón a la cabeza, porque han venido generaciones que se ocuparon de aprender, de estudiar, para podérsela llevar a futuras generaciones. Entonces ustedes están en la obligación, ustedes, y mire que se lo digo, en la obligación de llevar al conocimiento de todo el pueblo dominicano, de manera especial de la juventud, quién fue Francisco Alberto Camaño de Ño. Algunos dirán, bueno, habla así porque es hijo de Camaño. No, pero los datos que ustedes van a presentar son datos irrefutables, que nadie puede decir que no fue asesinado, y nadie puede decir que no fue el hombre, el fusil número 1 de abril de 1965, y el hombre que fue capaz de conmover al mundo, Francisco Alberto Camaño de Ño. Hay que ver lo que dijo Charles de Gaulle en ese momento, cuando el país era invadido por tropas extranjeras, y que tenía Francisco Alberto Camaño de Ño dirigiendo la revolución de 1965. Nosotros, Ercilio Veloz, y lo digo con un poco de modestia, no desperdicio ninguna oportunidad para no hablar de Francisco Alberto Camaño de Ño. De hecho, en mi oficina está la foto de Francisco Alberto Camaño de Ño, donde estamos nosotros con él, en varias fotos. Por eso, la parte nuestra, la tenemos cubierta con lo que hacemos casi a diario, con la memoria de Francisco Alberto Camaño de Ño. Pausamos. Queremos una vez más invitar al pueblo dominicano, sobre todo a la juventud, que debe asistir a los cines donde se va a presentar el documental magnífico de René Fortunato, el que tuvimos la honra de ver en el Teatro Nacional el pasado día 9, o sea, el jueves 9 de este mes, lo vimos en el Teatro Nacional, y los aplausos allí pues eran a montones cuando salía la figura de Francisco Alberto Camaño de Ño. De manera que nosotros creemos que la opinión pública nacional en estos momentos tiene una magnífica oportunidad, y sobre todo la juventud, de ir a ver ese documental, porque ahí se van a documentar realmente lo que fue Francisco Alberto Camaño de Ño. No solamente lo que pasó en abril, sino también cómo murió, la forma que murió, que todavía no se sabe a ciencia cierta dónde están sus restos. Tengo entendido. Y eso hay que seguir insistiendo en eso, porque se habla muchas cosas, de que lo quemaron, que lo tiraron al mar, que no había cárcel para él, que no había cementerio para él. Todas esas cosas se dijo en aquellos momentos. Ustedes, ¿cuáles son las actividades que ustedes tienen planeadas para un futuro inmediato o mediato, o sea, corto y a largo plazo? Bueno, próximamente vamos a tener ahí en el Archivo General de la Nación un panel donde se va a hablar de los 50 años después. ¿Cuándo será ese panel? Eso es, aquí, el miércoles. ¿En el Archivo de la Nación? Sí, en el Archivo de la Nación. Eso va a ser el miércoles, exactamente. Sí, el miércoles. Sí, lo tengo aquí siempre. ¿Estará usted y quién más? Yo no voy a participar. O sea, ahí hay unos panelistas, entre los que tenemos incluido al director del archivo, y otros invitados que tenemos que también que tienen relación con los hechos, que tuvieron participación de alguna manera, y que van a exponer qué pasó de 50 años después. ¿Qué día es eso? Eso es el miércoles 15. ¿Miércoles 15? Sí, en el salón de conferencia. O sea, la próxima semana. Sí. Digo, sí, ya, sí, dentro de 3 días. Dentro de unos días, sí, dentro de 3 días. El jueves 16 ya son el acto solemne que hacemos en coordinación siempre con Efemérides Patrias, ahí en el Panteón a las 9 de la mañana, que es un acto solemne que se hace allí, sí. Y después una ofrenda floral en la escultura del coronel Camaño que está allí en la entrada del Conde. Sí, frente al altar de la Patria. Sí, frente al altar de la Patria, que es a las 10 de la mañana. Okay. Y el mismo 16, ya en la tarde, tenemos una actividad artístico-cultural que siempre se ha denominado Flores al Coronel, donde
se va a hacer un acto ahí, como decía, de tipo artístico-cultural, y después se tirarán las flores al mar. Okay. En símbolo de que como no sabemos dónde están sus restos, pues se lo tiramos a las flores al mar. Eso es ahí en el malecón, frente al Ministerio de Cultura. Ah, qué bien. Ahí lo vamos a hacer. ¿Qué día es eso? Eso es todo, eso es el 16. El 16. El mismo 16. Jueves. Y el aniversario de su asesinato. Sí. El viernes 17 nosotros vamos a tener un acto homenaje al Coronel Camaño y sus compañeros de Caracoles en la Plaza Coronel Camaño de Neiva. De Neiva. Sí, eso es a las 10 de la mañana ya. Es un acto que es coordinación con las autoridades locales allí de la ciudad de Neiva. Y porque ahí hay un parque, se va a roturar una calle, se van a hacer una serie de cosillas ahí que resultan interesantes, y es una forma de nosotros también de llevar este acontecimiento a que se vaya conociendo. Yo voy a decir unas palabras allí, breve, de lo que fue el desembarco, y vamos a ir extendiendo al resto del país según nuestras posibilidades para que se vaya conociendo los acontecimientos. Y el sábado 18 estaremos en La Romana en un conversatorio también, homenaje a Francisco Alberto Camaño y demás caídos, en el Ayuntamiento de La Romana. Eso es a las 6 de la tarde. Queremos nosotros hacer una pregunta, y esta pregunta va dirigida a los responsables de la educación dominicana. ¿Qué hacen? ¿Qué hace el Ministerio de Educación que no se dedica, no obliga a que las escuelas públicas y los colegios privados tengan que conocer la historia de los grandes hombres de República Dominicana? Eso realmente a nosotros nos llena de dolor, de pena, de indignación, de que se quiera ocultar quién fue, por ejemplo, y siempre incluyo a Manolo, porque lo conocí, lo traté, lo entrevisté, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que la juventud dominicana ignore quién fue Manolo Tavares Justo? Pero, ¿cómo es posible que la juventud dominicana de hoy, en un 95%, ignore quién fue Francisco Alberto Camaño Deñó? ¿Cuál fue su rol protagónico, principalísimo, en la Guerra de Abril de 1965, en la Revolución del 65? Donde el mundo entero, donde figuras, como dijimos ya hace un momento, de Charles de Gaulle y los grandes del mundo en ese momento, pues hablaban de Camaño, felicitaban a Camaño, y que hoy en República Dominicana, pues no se diga una coma en los colegios ni en las escuelas públicas de quién fue Francisco Alberto Camaño Deñó. Creemos nosotros que es una falla de la educación dominicana que se debe corregir, se debe corregir. Es más, voy más lejos con esto. Yo estoy seguro que muchos de nuestros legisladores, diputados y senadores ignoran quién fue Francisco Alberto Camaño Deñó. Yo lo digo porque he podido comprobarlo, de que muchos de nuestros legisladores, los que hacen leyes, para que sepan, ignoran quién fue Francisco Alberto Camaño Deñó. Entonces, nosotros creemos que debía salir también ahí, le hacemos un llamado al propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para que de una manera u otra haga, no que haga, le insinúe, porque no puede ordenarle, sino que le insinúe de que se hagan charlas, conferencias en los distintos pueblos y provincias de las vidas de esos grandes dominicanos. Porque la única forma, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido aquellos historiadores que conocieron a Duarte, que escribieron sobre Duarte, Mella, Luperón, Sánchez, en fin? Lo que se sabe de ellos fue porque en ese momento habían historiadores, habían personas interesadas en que no muriera tal como murieron ellos físicamente, de que no muriera lo que ellos hicieron. Es lo que hay que hacer justamente con el caso de estos grandes hombres como Manolo Tavares Justo, Francisco Alberto Camaño Deñó, que para mí fueron los últimos dos grandes patriotas de República Dominicana. ¿Sabes qué? En una reunión familiar, de los más allegados de la familia, pensamos y decidimos que para darle un impulso e ir solucionando ese problema de la falta de información en los libros de historia de República Dominicana que están en las escuelas, que si ellos no tenían la facultad para poder hacerlo, pues nosotros les redactábamos
los dos hechos, ellos los analizan y que lo incluyan en el libro. Ya que si no quieren hacer el trabajo ellos directamente, nosotros hacíamos el trabajo por ellos. Sí, pero es una obligación también del Ministerio de Educación. Pero era una forma de buscar una presión, de buscar de que eso se conociera. Buscar una salida. Aquí está, evalúenlo. Y si eso es como lo caiga así, que los historiadores opinen y pongan su granito de arena ahí. Bueno, y los padres también. Mi hijo Ercilio Veloz Cabral habla de Camaño como si él hubiese estado en esos acontecimientos. Mira qué bien. Porque yo me ocupé justamente de decirle a él, de mostrarle a él lo que fue Francisco Alberto Camaño Deñó. Él es un alto oficial de las Fuerzas Armadas Dominicanas, pero está muy empapado de lo que pasó. ¿Y quién fue Francisco Alberto Camaño Deñó? ¿Qué hizo Francisco Alberto Camaño Deñó aquel 27, oigan esto, 27 de abril en el Puente? ¿Qué hizo Francisco Alberto Camaño Deñó aquel 15 de junio de 1965, cuando las tropas extranjeras quisieron tomar la zona constitucionalista? ¿Y qué hizo también el 16 de junio, en esos dos días de gloria y de tristeza también, cuando las tropas norteamericanas o las tropas extranjeras quisieron tomar la zona constitucionalista? Además, llevar al conocimiento de la juventud dominicana qué pasó en el Puente Duarte el 27 de abril. ¿Qué pasó y quién dirigió todo eso? Y después, ¿quién dirigió los acontecimientos del 15 y el 16 de junio de 1965? Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe nacional a la altura de cualquiera de los demás héroes que tenemos en República Dominicana. De manera que insistimos en esto y queremos insistir además para que no se pierdan, que traten de ver el magnífico documental de René Fortunato, que se va a presentar creo que a partir del 16, o sea, de mañana 16, digo, el lunes ¿cómo estamos? Mañana ¿cómo estamos? A 13. No, de mañana 13, ¿verdad que sí? Sí, el 16 es que comienza a pasarse en los distintos... Jueves 16. ¿Jueves? Jueves 16. Jueves 16, en los distintos cines, tanto de la capital como del interior del país. El tiempo está por finalizar. Quisiéramos un mensaje suyo ya final al pueblo dominicano. Pues yo quisiera, sí, realmente, sí, que el pueblo dominicano se diera cuenta, que aprovechen y vean ese documental, entre otras cosas, porque ahí hay un resumen bastante completo de la trayectoria y de los acontecimientos que sucedieron en abril del 65 y después en 1973, y lo que implicó ese desembarco y por qué ese desembarco. Y que está también en las redes, y que está, queremos ponerlo en la historia, porque el pueblo dominicano debe conocer completamente cómo fueron sus héroes, cómo se fue su historia, porque es que, como se dice, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Claro. Y nosotros, gracias a la revolución, gracias a la guerrilla, se acabó aquí con los golpes de Estado, se terminó con la persecución política como fue en los 12 años de Balaguer. Eso es consecuencia, ese es el legado que deja la revolución y que deja 1973. Finalmente, con perdón de la inmodestia, yo invito al pueblo a que escuchen dentro de algún momento las dos cartas que Camaño nos envió desde Londres. Pero además vamos a pasar también las fotos que tuvimos cerca con Camaño, sobre todo aquel 25 de septiembre de 1965, cuando Juan Bosch vino del exilio, de su segundo exilio, en aquella manifestación extraordinaria que se celebró en el parque, en el obelisco Hembra, como se dice. Ahí tuvimos la honra de ser uno de los dos maestros de ceremonia de ese encuentro y de ese gran abrazo que le dio la vuelta al mundo entre Juan Bosch y Francisco Alberto Camaño Deñó. Tenemos esas fotos y las vamos a presentar cuando se esté leyendo dentro de unos segundos las cartas que nos enviara Francisco Alberto Camaño Deñó. Y reiteramos una vez más, no dejen de ver el documental de René Fortunato, Camaño, así se llama. Esto fue lo que se entregó el
en el día del el jueves en el Teatro Nacional. Así dice, Camaño, simplemente. Camaño tiene que conocerlo todo el mundo. ¿Qué hizo Francisco Alberto Camaño Deñó? Amigos telespectadores, pues dejamos a ustedes que escuchen estas cartas. Y gracias a usted por su comparecencia. Siempre. Una de las cartas del coronel Francisco Alberto Camaño al señor Ercilio Veloz Burgos. Londres, 11 de marzo de 1966. Señor Ercilio Veloz Burgos, calle del Conde número 109 Altos, Santo Domingo, República Dominicana. Estimado amigo, recibí tu tarjeta del 4 de marzo y procedo a contestarla. Este es el momento de muchos dominicanos, lo sé, lo comprendo, y aunque no esté en esa, también lo vivo, quizás más intensamente que muchos de ustedes. Es indiscutible que muchos de nosotros estemos desesperados, que la situación se va haciendo cada vez más difícil, pero son los hombres luchadores y conocedores del problema dominicano los que tienen que dar la cara para dirigir al pueblo. Si no existiesen las razones que existen, yo no hubiera salido de Santo Domingo. Te puedo asegurar, amigo, que antes de lo que tú te imaginas, estaré de nuevo con ustedes. Pero no podemos olvidar que estamos jugando las cartas más importantes y que lo que podemos perder es la patria. Y en estas situaciones, los pasos que demos deben ser bien orientados y bien definidos. Si yo no hubiese salido de Santo Domingo, hubiésemos vuelto a la guerra que todos conocimos, la guerra patria, pero la experiencia de los que han dirigido al pueblo y la responsabilidad que cargamos sobre nuestros hombros nos obliga a tomar determinaciones que puede ser que no sean del agrado de los demás. No nos podemos dar el lujo de perder lo mejor de nuestra juventud en una lucha armada contra el grosero invasor que sigue sosteniendo y ayudando a los bestias genocidas, pues sería una lucha a perderse. Ahora bien, hay que mantener la lucha, la resistencia pasiva por las masas populares, por los hombres que tienen armas, y cada dominicano que ha muerto en Santo Domingo en defensa de sus derechos y en defensa de la soberanía de nuestro país es semilla de nuevos héroes en potencia. Ya llegará el día, y bien pronto, en que los animales que se creen hoy fuertes por el apoyo extranjero estarán más débiles que nunca, pues no olvidemos que una revolución no se hace en un día, una semana, un mes ni un año, toma tiempo, pero siempre se lleva a cabo y a nuestro pueblo no hay poder humano que lo doblegue y seguirá hacia adelante. Coronel Francisco Alberto Camaño. A los demás compañeros de Radio Constitución, verdaderos luchadores en la guerra patria, les digo lo mismo que te digo a ti. Paciencia y mala fe para aquellos que no quieren el bien de los dominicanos, que la historia no se detiene. Un abrazo para ti y tu familia, y no te desesperes, que el momento de nuestra verdadera libertad llegará y entonces habrá justicia y castigo. Para los buenos todo y para los malos nada. Lo aprecia sinceramente Francisco Alberto Camaño. Embajada de la República Dominicana, Oficina del Agregado Militar, Londres. Londres, 8 de noviembre de 1966. Señor Ercilio Veloz Burgos, Santo Domingo, República Dominicana. Estimado amigo, espero que al recibo de esta te encuentres bien en unión de familiares. Mucho me alegro que estés trabajando y a la vez produciendo con qué desenvolverte económicamente. Siempre trato de enterarme cómo se desenvuelven los hombres que lucharon y defendieron, unos con las armas y otros con su expresión de dominicano auténtico, los intereses de nuestra nación. No debemos olvidar que en aquel entonces, en los días de nuestra gloriosa revolución constitucionalista, aprendimos a conocer no solo de lo que era capaz
un pueblo deseoso de libertad, sino cuál era la motivación de su lucha. Precisamente, no creo que ese pueblo batallador haya alcanzado las mejoras económicos sociales que costó la vida a tantos valientes. Al contrario, hoy hay más hambre, más crímenes y más desgracia que en ningún otro momento de nuestra historia. Sin embargo, la misma historia demuestra en todo su largo proceso que el avance de la sociedad no se detiene. Nuestro pueblo sufre miserablemente. Nuestro pueblo también se libertará. Me gustaría oír tus opiniones sobre la situación general en nuestro país. Recuerdo cuando te escribí anteriormente, estaba desesperado también. Te recuerdo que docenas de miles de dominicanos están como estabas tú en aquel momento. No hemos luchado por nosotros mismos, sino por el bienestar de todos nuestros ciudadanos. En lo que a mí respecta, mi vida por entero está dedicada a ese fin, conseguir que los dominicanos, todos, puedan vivir en paz, sin privilegios ni explotados. Esa es mi meta. Sin más por el momento, un saludo afectuoso de quien te aprecia, Francisco Alberto Caamaño, Coronel.